Las bellas historias de la Biblia, tomo 3, cuarta parte. Historia número 5. La elección del rey. Esta historia se basa en 1 de Samuel capítulo 9 versículo 1 al capítulo 10 versículo 24. ¿Qué harías si te pidieran que eligieras a alguien para ser rey? ¿Dónde la buscarías? ¿Qué clase de persona tendría que ser? Ese era el problema de Samuel. Los ancianos de Israel le habían dicho: «Danos un rey». Ahora le tocaba a Samuel encontrar uno. Sin duda que pensó en todos los jóvenes buenos que había conocido en sus viajes por todo el país. Allí estaba ese muchacho alto y fornido que había visto en una reunión en Gilgal, pero no era lo suficientemente bueno. Estaba también ese muchacho apuesto que vivía en un hogar que había visitado en Betel, pero no era bastante fornido. Sin embargo, en alguna parte debía haber un joven apto para el cargo. Pero, ¿quién era y dónde estaba? Entonces, un día Dios le dijo a Samuel que no tendría que buscar más. El joven venía a su encuentro y llegaría a la ciudad la mañana siguiente. «Mañana, a esta hora, te voy a enviar a un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo». A la mañana siguiente, Samuel se dirigió a la puerta de la ciudad y desde allí comenzó a observar a todos los que pasaban. A medida que la gente entraba, Samuel se preguntaba cuál de los hombres sería el que buscaba. Uno de ellos llegaría a ser el primer rey de Israel. Pero, ¿cuál de ellos sería? Entonces, alguien joven y hermoso apareció ante su vista. Alto, simpático y fornido. Sobresalía de entre la multitud como si hubiera nacido para ser líder. Mientras ese joven espléndido, que sobresalía de los hombros para arriba de todos los demás, se dirigía a Samuel, Dios le dijo al profeta: «Ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo». Por supuesto, este joven que se llamaba Saúl no sabía nada de todo el asunto. De hecho, nunca había visto a Samuel. Durante los últimos 3 días había estado buscando las asnas perdidas de su padre, y en ese momento, esas asnas eran todo lo que le preocupaba. Su siervo le había sugerido que quizá el profeta que vivía en esa ciudad podría decirles dónde se encontraban las asnas, y para eso había venido. «¿Podría usted indicarme dónde está la casa del vidente?», preguntó Saúl. «Yo soy el vidente», respondió Samuel. «En cuanto a las burras que se perdieron hace 3 días, ni te preocupes, ya las encontraron». «¿Cómo sabe él acerca de las asnas de mi padre?», se preguntó Saúl. «¿Cómo se enteró de que fueron halladas? Porque, desde luego, en esos días no había teléfonos». Entonces, Samuel invitó a Saúl y a sus siervos a comer en su casa. Cuando entraron en el comedor, encontraron allí a unas 30 personas. Y puedes imaginarte la sorpresa de Saúl cuando se le asignó a él y a su siervo el lugar de honor a la cabecera de la mesa. Y se sorprendió aún más cuando Samuel le dijo al cocinero que trajera la porción especial de alimento que había reservado para esa ocasión y la colocara delante de Saúl. Todos los que estaban en el comedor deben haberse preguntado por qué se trataba con tanta consideración a este forastero. Algunos quizás hayan pensado que era porque se trataba de un extraño que recién llegaba a la ciudad, o tal vez porque estaba emparentado con Samuel. Samuel no dio ninguna explicación. Dejó que pensaran lo que quisieran. Algún día lo descubrirían. Esa noche, Samuel y Saúl mantuvieron una larga conversación afuera, sobre la terraza de la casa del profeta. Luego se fueron a dormir. A la mañana siguiente, el profeta acompañó a Saúl y a su siervo hasta las afueras de la ciudad para despedirlos. Al llegar allí, le susurró a Saúl: «Dile al criado que se adelante». El siervo obedeció. Entonces,
Samuel destapó una pequeña vasija de aceite que había traído consigo y la derramó sobre la cabeza de Saúl. Después de eso, lo besó y le dijo que había sido ungido para ser el líder del pueblo del Señor. Cuando Saúl se separó de Samuel, le ocurrió algo. Dios le cambió el corazón. Esto significa que todos sus pensamientos y sus palabras y sus planes fueron cambiados. Hasta ese momento, él había pensado solamente en sí mismo. Ahora, comenzó a pensar en otros y en lo que podía hacer por su pueblo y para su Dios. Samuel le dijo que, cuando llegara cerca del sepulcro de Raquel, se encontraría con 2 hombres que le dirían que las asnas de su padre habían sido halladas. Luego, en la llanura de Tabor, se encontraría con 3 hombres. Uno llevaría 3 cabritos, otro 3 panes y otro una bota de vino. Estos le darían 2 panes. Entonces, cuando llegara a Gibea de Dios, se encontraría con un grupo de profetas, cantando y profetizando, y él se uniría a ellos. Todo sucedió exactamente como Samuel lo había predicho, y esto ayudó a Saúl a creer que todo lo demás que el profeta le había dicho era verdad. Algunos días después, Saúl fue a Mizpa. Miles de personas se habían reunido en ese lugar, y Saúl supuso que sería la ocasión en que Samuel lo presentaría como rey. Se atemorizó y se escondió entre el equipaje. Desde su escondrijo, podía escuchar a Samuel dirigiéndose a los israelitas, recordándoles todo lo que Dios había hecho por ellos desde que los había sacado de Egipto. Luego, oyó que echaban suertes para determinar la tribu de la que provenía el nuevo rey. Quizá la suerte caería sobre la tribu de Judá, o tal vez sobre la de Simeón. Si así ocurría, él se libraría. Pero no, la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín, su tribu. Luego echaron suertes entre las familias de Benjamín, y entonces entre los miembros de la familia de Cis. Finalmente, se llamó su nombre. ¡Saúl! ¡Saúl!, gritaron sus amigos, pero él no contestó. El gran momento de su vida había llegado, y no estaba listo para él. En cambio, estaba escondido detrás de un montón de frazadas, o de una pila de cacharros, o tal vez de un fardo de heno. Por fin, sus amigos le encontraron. Conducido a la presencia de Samuel por un grupo de personas muy entusiasmadas, Saúl miró a la multitud en el momento que el profeta decía: «Miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo». Con gusto, Saúl se hubiera escapado y habría vuelto a su granja o ido a cualquier parte, pero no podía hacerlo. De repente, se oyó una gran ovación. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Nos vemos en la siguiente historia. Dios te bendiga.